en estos casos es bastante poco, ¿no? La presentación. Y si es que se presentan pues en los inicios de la enfermedad, ¿no? Un 20% más o menos, es poco frecuente, ¿no? Y en cuanto a lo que es el sistema de complemento, en realidad no hay nada característico. Podrían alterarse también, pero nada que sea pues algo específico para estos pacientes. Siguiente, pásame la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces en estos niños no se hace biopsia renal. Esta es una excepción, ¿no? De la indicación de la biopsia renal. Eh, Ustedes seguramente en el curso de semiología han revisado lo que es biopsia renal. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿O en algún capítulo específicamente lo que es biopsias y específicamente biopsia renal? ¿Qué dicen los delegados? No, doctor, no hemos visto el tema de biopsia renal ¿Nunca han en hablado de semiología. biopsia renal en semiología y fisiopato? Bueno, en todo Sí, caso, digamos, de han manera mencionado. superficial, doctor. Ya. Entonces es necesario aquí, porque acá nos interesa eh, mm, este capítulo de la biopsia renal. En realidad la biopsia renal se realiza para definir, ¿no? Las características histopatológicas del parénquima renal, ¿no? Entonces, ustedes saben que la biopsia, no solamente riñón, sino una biopsia tomada de cualquier parte del organismo, es el examen, el top de todos los exámenes, no hay vuelta que dar, ¿no? Una biopsia muy bien procesada, una biopsia muy bien realizado su lectura, es bastante, eh, digamos, importante para hacer diagnósticos. Y en este caso, ya hablando de la biopsia renal, para nosotros es el top para hacer diagnósticos desde el punto de vista renal, ¿no? Cuando digo top es el examen más importante e indiscutible, ¿no? Entonces, les había mencionado que en lo que es biopsia renal es importante, entonces, para que tenga esa trascendencia de lo que estoy hablando, que se haga con los tres tipos de microscopios. Y cuando hablo de tres tipos de microscopios, me estoy refiriendo a al microscopio óptico, al microscopio con inmunofluorescencia y al microscopio con electrónico, ¿correcto? Lo ideal sería eso. Les había mencionado ya en la anterior clase. En el Perú, pues, apenas tenemos la óptica, usualmente, por lo menos acá en nuestra región, con inmunofluorescencia, bueno, tenemos algunos hospitales de Lima, y microscópico también, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones para hacer biopsia? ¿A todos los pacientes se debe hacer biopsia? Y la respuesta es no. Entonces, si es así, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones precisamente son, pues, cuando los pacientes tienen síndrome nefrótico, ¿no? Está indicado hacer biopsia renal. Cuando los pacientes tienen síndrome nefrítico, también está indicado hacer biopsia renal. Cuando el paciente tiene proteinuria y obviamente no sé por qué está perdiendo proteínas este paciente por la orina, también está indicado la biopsia renal, ¿no? Cuando el paciente tiene hematuria, también está indicado la biopsia renal, ¿no? Entonces, esas indicaciones son importantes. Además, cuando el paciente de pronto empieza a alterar su función renal sin qué por qué, de pronto, ¿no? Que la urea creatinina se esté elevando, entonces también está indicado la biopsia renal. En los pacientes trasplantados está también indicado la biopsia renal, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente, ¿no? Las indicaciones de la biopsia renal. Así como hay indicaciones, también hay contraindicaciones, ¿no?
¿Cuándo es de que yo no debo hacer biopsia renal? Entonces, hay contraindicaciones relativas y hay contraindicaciones absolutas. Relativa significa que yo podría, evaluando al paciente, viendo el caso, podría yo decidir hacer una biopsia renal. En cambio, en contraindicaciones absolutas, no, pues, no, definitivamente no voy a indicar la biopsia renal. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas que sí yo puedo hacer? Que la zona donde voy a punzar, o sea, en la región lumbar, donde se encuentra topográficamente el riñón, esté pues con una celulitis o una infección, bueno, que evaluado podría hacer la punción, porque no se olviden que para hacer la biopsia hay que hacer la punción con unas agujas especiales, ¿no? Hay varios tipos para hacer estas biopsias, ¿no? Estas agujas especiales, como por ejemplo el TruCap, se escribe TruCut, ¿no? El TruCut es una aguja muy especial, el cual se puede hacer. Pues tenemos pues también estas agujas de Silverman, en fin, una serie de tipos de agujas. Entonces, un paciente que tiene una infección, bueno, por ahí una celulitis que no está muy complicado, con, con piodermas o abscesos, entonces sí puedo hacerlo. O una infección urinaria, ¿no? Una infección urinaria. También, bueno, no tan trascendente que no esté haciendo un cuadro séptico, también podría hacer. Esos son, digamos, los más importantes cuando habla de contraindicación. O sea, yo tengo que tener cuidado y no puedo indicar así nomás la biopsia. Y cuando se contraindica absolutamente, o sea, tú no puedes hacer biopsia, así que quisieras, ¿no? No puedes. Por ejemplo, cuando hay trastornos de coagulación, yo voy a punzar al paciente y puedo presentar o producir un desangrado, un sangrado interno, ¿no? Esa es una contraindicación absoluta. Y otra contraindicación absoluta es cuando es monorreno. Cuidado, o sea, con todo lo que le estoy diciendo son cosas muy importantes, ¿no? Un paciente monorreno está contraindicado, o sea, un paciente que tiene un solo riñón, yo no voy a hacerle biopsia renal, ¿no? Por más que el diagnóstico esté controvertido, no está definido, no puedo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al punzar y considerando que la aguja, estas agujas que les estoy mencionando, con la cual se hace la punción de este riñón, tienen una cuchilla pues bastante filuda, especial. Entonces, si yo secciono alguna arteria, un vaso importante, podría ocasionarle un desangrado. Y estos desangramientos de estos pacientes muchas veces terminan en extirpación del riñón. Usted se imagina entonces, si yo extirpo el único riñón que tiene el paciente, se acabó, no tiene más riñones y tendría que vivir ya con una máquina especial como es la diálisis, ¿no? Por eso es que la contraindicación es absoluta cuando es monorreno. Salvo que, bueno, pues en situaciones ya muy especiales tendría que ser. Que le digas al urólogo, pues hoy tenemos que entrar al riñón y hacer una biopsia a cielo abierto. ¿Qué cosa es biopsia a cielo abierto? Entrar, llegar hasta el riñón, punzar, asegurarse que le ha sacado un pedacito de parénquima y después estás seguro de que no hay sangrado y lo cierras, ¿no? Toda una operación tendría que ser, pero no se llega a esas situaciones habitualmente, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto. ¿Usted ha- han entendido lo que les he dicho, esto de las biopsias? Porque todo vamos a hablar de histopatología y se supone, al hablar de histopatología estamos hablando de que estamos en una lectura de biopsia renal, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre lo que he hablado sobre biopsia? En este caso, biopsia renal. ¿Qué dicen? Sí, doctor.
Está claro. Entonces, eso es digamos, biopsia. Ahora, ¿por qué me he metido a hablar de biopsia renal en este caso? ¿No? ¿Qué les había dicho desde un inicio? Desde un inicio yo les he estado un poco insinuando ya de que afortunadamente estos niños que tienen cambios mínimos y se manifiestan con síndrome nefrótico son bastante córticos sensibles, ¿no? Una buena parte, estoy hablando de un 90 a 94% de los pacientes responden a la corticoterapia, ¿correcto? Entonces yo digo, tengo un paciente niño con síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Hasta que no se demuestre lo contrario, eh, porque un síndrome nefrótico en niños, igual que su respuesta a, a los corticoides, también hasta que no se demuestre es un síndrome nefrótico en niños, es cambios mínimos. ¿En cuánto por ciento? Igual, en un 90-95% es por cambios mínimos. Entonces, ¿para qué le hago ya biopsia renal? Pero un ratito. Ahorita seguramente alguien está diciendo, pero un ratito, pues, y se acaba de decir que una de las indicaciones para hacer biopsia es síndrome nefrótico. Si este niño está haciendo síndrome, estaría indicado la biopsia renal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, pero si me están diciendo que, oye, la mayor parte es cambios, miren, ¿para qué le hago biopsia? Esta es una excepción, por si acaso. Porque todo síndrome nefrítico, como les estoy diciendo, o proteinuria o hematuria, es indicación de hacer biopsia renal. Pero como quiera que estos niños, la mayoría, por eso que cuando ustedes les digan, vamos a ver un niño que tiene síndrome nefrótico, ustedes tienen que cerrar los ojos, decir, para mí es cambios mínimos. Ese síndrome nefrótico es por cambio. Entonces, generalmente no se hace biopsia renal. ¿En quiénes nomás se hace biopsia renal? Entonces, seguimos con la clase. Se hace biopsia renal, o sea, está indicado, acá están las indicaciones, cuando son córticos resistentes, o sea, tú le prescribes corticoides y no responden, sigue hinchado este niño, sigue presentando, ¿no? Proteinuria, ¿no? No responde. Ah, caracho, entonces, para mí que no es cambios mínimos, probablemente sea pues una focal segmentaria, sea una membranosa, una membrana proliferativa, no sé, debe ser cualquier otra cosa. Entonces, agarras y dices, oye amigo, tenemos que hacerle biopsia renal, ¿no? A los papás tienes que decirle que vamos a tener que hacer biopsia renal, porque no encaja, señor, que este niño sea lo que estoy pensando. No sé si están siguiéndome las clases, porque estos temas son muy importantes, ¿no? Probablemente ustedes en pediatría vuelvan a hablar de esto, pero en forma así, pero a 100 por hora, ¿no es cierto? Pero ahora es la oportunidad donde ustedes tengan que fijar esos conceptos. Entonces, este es en niños que están corticoresistentes. O cuando por ahí pues diga Héctor de que no, pues oye, yo estoy dudando, pues porque ahorita vamos a empezar a hablar de los otros tipos de glomerulopatía. Oye, es un niño, pero un ratito, pero para mí no, pues no me encaja, no, la verdad que no. Entonces, cuando hay duda diagnóstica, también. O sea, digo, no es cambios ni más, es otra cosa, menos cambios. Correcto. Entonces, sea, solo en esos casos se hace biopsia renal. Está claro, ¿no es cierto esto? Entonces, cuando se hace biopsia renal, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? O sea, en la histopatología. A ver, a la microscopía óptica, ¿qué vamos a encontrar? Puede o no haber engrosamiento de paredes. Habíamos dicho de que esta enfermedad se llamaba, ¿qué cosa? Cambios mínimos. O sea, mínimamente hay cambios. Pareciera que más bien cuando uno hace la biopsia renal, estudia el microscopio óptico, pareciera que todo está bien. El glomérulo está bien, aparentemente, pero hay cambios mínimos. Justamente puede haber engrosamiento, pero es bastante insignificante. Prominencia de células epiteliales, puede haber o no hipercelularidad mesangial, ¿no?
Los túbulos renales contienen proteínas y pequeñas gotas de grasa, los túbulos, sobre todo el túbulo contorneado proximal. Entonces, estas cosas vamos a encontrar a la microscopía óptica. Siguiente. A la inmunofluorescencia, al otro tipo de microscopio. Bueno, a los que me están siguiendo esta situación ya están entendiendo entonces que hay que estudiar con tres tipos de microscopio, ¿no? Este es otro tipo de microscopio, ¿no? El microscopio con inmunofluorescencia. El 50% está negativo y el otro 50% es positivo a C3 y IgG. O sea, vamos a encontrar, sobre todo a nivel del mesangio, el depósito de estas inmunoglobulinas y el complemento, ¿no? Eso es lo que pasaría, ¿correcto? Entonces, eso, pero lo que les quiero decir es de que no hay nada característico, ¿correcto? Perdón, un ratito. Muy bien, entonces eso es lo que encontramos a la inmunofluorescencia. Y a la microscopía electrónica vamos a ver fusión de podocitos. ¿Se acuerdan que el otro nombre de esta enfermedad se llama también glomerulopatía por fusión de podocitos? ¿Entendieron en la anterior clase? Una de las hipótesis por la cual se explicaba esta enfermedad, ¿no? Entonces, justamente con el microscopio electrónico es de que se encuentra que hay fusión de podocitos, ¿no? Solo con este tipo de microscopio podríamos ver. Por eso también esta enfermedad, gracias al estudio de esta microscopía electrónica, es de que tiene el otro nombre, ¿no? ¿No? Se llama nefrosis lipoidea, ¿se acuerdan? Tradicionalmente, históricamente, ¿por qué? Porque había depósitos de grasas que se encuentran, ¿no? En las células de los túbulos, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos al estudio, ¿no? Con microscópico y las características de la histopatología de estos pacientes. Siguiente. Siguiente. Acá justamente tenemos, fíjense, esta diapositiva con esta foto, ¿no? Justamente, sí, bueno, para un patólogo ya entrenado que tenga la experticia, ¿no es cierto? Seguramente va a haber este glomérulo ligeramente engrosado, sus paredes, y ligeramente proliferación en el mesangio. En cambio, uno cuando no está, no está pues habitualmente viendo estas cosas, pareciera y que este glomérulo está totalmente normal, ¿no? Por eso es de que se llama cambios mínimos, mínimamente hay cambios. No sé si me están entendiendo. Siguiente. Este sí es una diapositiva a la microscopía electrónica, ¿no? Fíjense cómo los podocitos, estos pedicelos o pies de podocitos también se llama, esos dedos, esas prolongaciones que siempre les muestro, están pegadas, ¿no? Se han fusionado. Por eso se llama glomerulopatía por fusión de podocitos. Si ustedes ven las flechas, ¿no? Ahí están estas flechitas, está indicando que se ha fusionado esos podocitos. ¿Correcto? Siguiente. Muy bien. Una vez visto así, entonces, tenemos que ver cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes que tienen cambios mínimos y se están presentando con síndrome nefrótico, ¿no? Florido, porque también hemos dicho que podría tener hipertensión arterial, sobre todo al inicio. Y también me olvidé de mencionarles que podría presentar también hematuria al inicio. O sea, en buena cuenta, si hay hipertensión y hay hematuria, ¿cómo se llama ese síndrome? Síndrome nefrítico. O sea, al inicio podría haber síndrome nefrítico, pero es muy fugaz. No es lo característico de estos niños con esta enfermedad. Puede hacer, pero es muy fugaz, muy rápido, es una presentación muy rápida, ¿no? A ver, un ratito.
Bien, entonces, sí puede presentarse. O sea, si yo les pongo en el examen, puede cursar con síndrome nefrítico un paciente con cambios mínimos, ustedes sí tienen que decir sí, pues, al inicio, claro que sí. ¿En cuánto por ciento? En un 20%, ¿ya? Pero más es la presentación con síndrome nefrótico, ¿ya? ¿Cómo entonces tratamos? ¿No? Acá definitivamente lo más importante es que el niño esté en reposo, ¿no? Todo esfuerzo físico, sobre todo si es intenso, podría recargar el trabajo de ese riñón, por consiguiente de los glomérulos, puede hiperfiltrar más y perder más proteínas, a lesionar más. Entonces es preferible que estos pacientes, en forma general, estén en reposo relativo, ¿ya? Eso, evitar contacto con personas infectadas. El tema es de que estos pacientes ya per se tienen inmunosupresión, ¿no? Este es un paciente que está perdiendo proteínas, ha alterado la ¿cómo se llama? Ha alterado uh, todo lo que es la pared glomerular, ¿no? Entonces, por consiguiente, entonces, pierde proteínas y sabemos que la inmunidad eh, mucho tiene que ver las proteínas, ¿no? La inmunidad humoral. Entonces, estos pacientes están bajo de defensas y fácilmente se pueden infectar. Y peor si este paciente va a recibir tratamiento, pues, inmunosupresor. En base, ya hemos dicho, lo ideal, como vamos a referir ahora, es los corticoides, lo cual produce inmunosupresión. Entonces, hay que evitar que estos pacientes se infecten, ¿no? En cuanto a la dieta, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la dieta? Como habíamos mencionado, en todo paciente nefrópata debemos prescribir adecuadamente la dieta de estos niños, ¿no? Y habíamos mencionado que todos estos parámetros son importantes, desde la consistencia de la dieta, ¿no? Y pasando por cuánto de agua debe recibir, cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de fósforo, cuánto de proteínas, cuánto de calorías, ¿no? Y justamente ya acá sí tenemos que poner ya en práctica lo que habíamos hablado en el seminario sobre lo que era la nutrición renal. ¿Se acuerdan, pues, no? Bueno, los que están siguiéndome, los que están atentos a lo que estoy hablando, seguramente sí se acuerdan, ¿sí? ¿No? Les he mencionado que toda indicación médica empezaba ¿con qué? Con una buena prescripción de la dieta. Y acá justamente es lo que ya estamos aterrizando ya en la práctica, ¿no? Entonces, nos preguntamos cuánto de volumen de agua debe recibir estos niños que están, se supone, hinchados, ¿no? Que están reteniendo líquido, en el cual los compartimientos de estos espacios están alterados. Entonces, obviamente, no tenemos que dar pues un volumen normal según su requerimiento, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, un niño, por ejemplo, bueno, de 2, de 6 años, de 8 años, de 1 año, cuánto de agua debe recibir, y eso lo hemos revisado ya, ¿no? Entonces, acá tenemos que disminuir el agua, porque si no, yo le voy a provocar más edema, más hinchazón, voy a provocarle más anasarca a estos niños. Entonces, el volumen, hay diferentes formas de prescribir o calcular el requerimiento del volumen. En este caso, uno de los métodos importantes es calcular el requerimiento del agua por índice calórico, ¿ya? Que en promedio es 30 a 60 mililitros por kilo día, ¿no es cierto? Si ustedes, bueno, depende de qué edad estamos hablando, los requerimientos de agua en este caso mucho mayor. Acá estamos disminuyendo casi a la mitad de lo que es el requerimiento del agua. En buena cuenta, ¿cómo podemos calcular por índice calórico, ¿no? Por los 10 primeros kilos de peso de un paciente, de un niño,
se da 100 mililitros por kilo de peso, ¿no? Por los siguientes 10 kilos, entre 10 a 20 kilos, se da 50 ml por kilo de peso. Y a partir de los 20 kilos para arriba, 20 mililitros por kilo. De todo este cálculo que debe recibir un niño normalmente cuando no tiene el problema, ¿no? Le debemos iniciar con el 50% de lo que significa esto. ¿Está claro? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un niño que pesa 22 kilos, por los 10 primeros kilos le estaremos dando, ¿cuánto? Haciendo a 100, 1000, ¿no? Por los siguientes 10 a 50 mililitros por kilo, le estaremos dando 500. Y a partir de los 20 kilos, a 20 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, le correspondería pues 1540. De los que están atentos seguramente están siguiéndome, ¿no? Normalmente un niño que pesa 22 kilos debería recibir por índice calórico normal, si es que no estuviera hinchado y un niño sano, 1540. Le correspondería, ¿no?, recibir agua por este cálculo por índice calórico. Pero como este niño está reteniendo, tiene síndrome nefrótico, está orinando poco, está hinchado, está hecho una bola, tenemos que empezarle con el 50% de lo que acabo de calcular, ¿no? 50% de 1540 es 700, bueno, no sé, 50, 760 mililitros. Con eso yo tendría que empezar por día. Eso es lo que yo tengo que prescribir para un día de volumen. O sea, le estoy bajándole al 50% de su requerimiento por este cálculo por índice calórico. Eso en relación al volumen, al agua. Eso nosotros tenemos que calcular, no lo tiene que hacer, no lo tiene que hacer el nutricionista, ¿no? Perdón. Entonces, eso en relación al agua. En relación al sodio, nosotros máximo le debemos dar entre 50 a 70 miliequivalentes por día. Por cada gramo de sal de mesa que está en forma de cloruro de sodio, se da pues 17 miliequivalentes. Cada gramo de cloruro de sodio o sal de mesa tiene 17 gramos, 17 miliequivalentes, perdón. Entonces, a este niño le estaría correspondiendo darle ¿cuánto? Más o menos 3, 4, máximo 5 gramos, ¿no?, de sal. O sea, hay que bajarle, ¿no? ¿Cuánto es normalmente la sal? Es 10 gramos en 24 horas, más o menos 2, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos disminuyendo también casi a la mitad, ¿no?, de su requerimiento de sodio. Porque es un paciente que está hinchado. Hay una redistribución anómala del agua en los diferentes compartimientos. De tal manera, entonces, tenemos que disminuirle, ¿no?, el sodio. El potasio va a tener que ver mucho con la función renal, se acordarán que la habíamos mencionado, ¿no? Y en cuanto a las proteínas, fíjense, este niño está perdiendo buena cantidad de proteínas. Este niño está en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces, este también es una excepción, ¿no?, en el cual deberíamos no bajar las proteínas en su prescripción diaria. Se acordarán en forma general, y ya les voy diciendo en todo caso, cuando nosotros tenemos un paciente adulto, ¿no es cierto?, con síndrome nefrótico, perdiendo proteínas, usualmente para proteger ese glomérulo, bajamos la ingesta de proteínas, ¿no? Entonces le bajamos a 0,6, a 0,8 gramos por kilo de peso, cuando la necesidad es 1 gramo por kilo de peso, normalmente 1 gramo promedio, ¿no?, por kilo de peso. Entonces, si nosotros queremos proteger a este niño, ¿no?, entonces le damos de 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso. O bueno, y en forma general adultos. Pero en este caso es otra excepción. Son niños que están creciendo, están desarrollando, no podemos bajarle
¿no? Las proteínas. Y más bien, muchas veces le tenemos que incrementar, en este caso, a 2 a 4 gramos por kilo día, ¿no? O por lo menos darle pues lo normal, que es 1 gramo por kilo día. La otra forma es agregarle la cantidad, ¿no? Este, a ver, un ratito, perdonen, me espera un ratito, ya voy a contestar una llamada. Chicos, al final vamos a llamar lista. Abel, Abel, Sí, échalo. mándales otro mensajito a tu grupo. Sí, ya saben que tienen entró.
Bueno, nuevamente nos conectamos. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es muy importante, ¿ah? Muy importante porque así debemos manejar a todos nuestros pacientes, no solamente nefrópatas, sino a todos. Y más aún, si es nefrópata, ¿no? Es más aún si está reteniendo líquido, está teniendo problemas con el medio interno, está teniendo problemas con electrolitos, equilibrio ácido básico, en fin, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la otra forma de dar proteínas a estos niños es que nosotros le tengamos que darle el requerimiento normal, como que fuera un niño que no tiene problema renal, que sería 1 gramo por kilo de peso, ¿ya? Más su pérdida diaria. Si está perdiendo este niño, vamos a poner 4 gramos por día de proteínas, entonces, y si pesa 20 kilos, por decir, vamos a poner, ¿ya? 20 kilos pesa este niño. Entonces, normalmente le correspondería 1 gramo por kilo. O sea, le correspondería ¿cuánto? 20 gramos, ¿no es cierto? Pero está perdiendo 4 gramos, entonces le doy 24 gramos. Esa es otra forma de poder manejar las proteínas. Repito, ¿por qué estoy diciendo que más bien le estamos incrementando a estos niños? Porque están en pleno crecimiento y desarrollo. Si fuera adulto, más bien le tenemos que bajar las proteínas para poderle proteger estos glomérulos, ¿no? El otro tema es en cuanto a las calorías. Habíamos mencionado que un paciente nefrópata, ¿no? Es un paciente hipercatabólico, es un paciente que requiere más combustible, más calorías. Entonces, en estos casos le tenemos que más bien muchas veces incrementarle las calorías. Normalmente el requerimiento de calorías en promedio es de 25 a 30 calorías, ¿no? Pero en estos casos le tenemos que dar 35 calorías por kilo día, ¿no? Eso es, digamos, todo lo que debemos hacer con este paciente en cuanto a su dieta. Siguiente. Entonces, ya ahora viene el tratamiento sintomático, ¿no? Así como nosotros podemos tratar una faringitis, una amigdalitis, seguramente ese paciente que tiene amigdalitis no está con dolor de la garganta, está con fiebre, está con dolor de cabeza. Tenemos que darle sintomáticos, ¿no? Y, y el tratamiento específico para esa amigdalitis, si es bacteriana, le tendremos que darle antibiótico. Que en este caso el antibiótico sería lo importante, el que va a actuar directamente. Es, este, que va a actuar directamente, ¿cómo se llama? Eh, en cuanto a la misma enfermedad, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía de una amigdalitis, le tengo que dar antibiótico y le tengo que dar sintomático. Es igualito a esta enfermedad. Le tenemos que dar sintomático porque este paciente está hinchado, le tenemos que deshinchar, le tenemos que dar una serie de cosas, ¿no? Y el tratamiento de fondo específico vendría a ser ya la inmunosupresión, que vamos a ver ahora específicamente lo que les decía, pues que son córticos sensibles, ¿no? Pero primero, sintomáticos, un paciente que está reteniendo líquido, está con edema, está con anasarca, ¿correcto? Entonces, los diuréticos en estos pacientes, así por así nomás, no se debe dar. ¿En qué casos, deberíamos? ¿Qué pasó? No, compártelo a ver de nuevo. No se ve la pantalla. Doctor, disculpe, lo ha votado mi compañero, ahorita va a volver a entrar. Ya, está bien. Entonces, les estaba diciendo de que los diuréticos así no se dan así indiscriminadamente, ¿no? Se dan cuando hay indicaciones. Y las indicaciones precisamente están acá. Niños que están con edemas muy severos, con anasarca, ¿no? O sea, si hablo ya de hidrotórax y ascitis, ya eso ya lo tienen clarísimo ustedes, de que anasarca es cuando hay presencia de líquido en estas cavidades, ¿no? En esos casos se debe utilizar diuréticos. Y los diuréticos por excelencia de uso es justamente la furosemida y la bumetamida, que son diuréticos de
ASA. Va a venir. Ya. Entonces, ya. Muy bien. Entonces les decía de que solamente en esos casos hay que dar diuréticos, ¿no? ¿No? También pacientes que están con bronconeumonía, ¿no? Debemos dar diuréticos. ¿Por qué? Porque el paciente que está con bronconeumonía probablemente ya por su misma enfermedad está pues ya con dificultad respiratoria, ¿no? Y al estar con dificultad respiratoria más el que tenga retención de agua en los pulmones, va a tener peor, se puede agravar su problema respiratorio. Entonces, en esos casos sí hay que dar diurético. Y también cuando hay hidrocele. Hidrocele es la presencia del líquido en el escroto. En estos niños, cuando son varoncitos, por lo menos, el escroto se retiene líquido, muchas veces en forma muy severa, que va a producir dolor, ¿no? Eso se llama hidrocele doloroso. En esos casos también debemos utilizar diuréticos. O sea, usualmente los diuréticos no se va a depender de los casos, ¿no? Por eso es de que acá estamos poniendo las indicaciones. ¿Cuánto hay que dar de furosemida? Hay que dar de 2 a 5 miligramos por kilo de peso, ¿ya? En esos rangos se tiene que dar. Y nosotros calculamos y esta furosemida, que es el diurético de ASA más potente junto con la bumetamida, vamos a indicarle a estos pacientes, ¿ya? Ahora, ¿cuándo debemos dar nosotros coloides? ¿No? Coloides. Los coloides están hechos básicamente en base a proteínas, ¿no? Nosotros damos o indicamos los coloides cuando el paciente tiene edema, ¿no? Refractario, ¿no? Con anasarca, peor todavía, ¿no? Refractario. O sea, ¿qué cosa es edema refractario? Cuando no me responde adecuadamente al tratamiento usual, ¿no? En estos casos sí estaría indicado la prescripción de los coloides. Dentro de los coloides tenemos la albúmina al 25 o al 20%, ¿no? Seguramente por ahí ustedes ya han visto, ¿no? Prescribir albúmina. Y la dosis es de 0,5 a 1 gramo por kilo de peso, ¿correcto? ¿No? Estos frasquitos de albúmina al 25-20% vienen en presentaciones de 50 mililitros. Entonces, si es al 25%, se supone por cada 100 mililitros hay 25 gramos. Y si vienen 50, con las justas tenemos 12.5 gramos. Entonces, un niño que pesa 20 kilos va a necesitar muchas veces 20 gramos o más. Entonces, tenemos que darle, ¿no? 1, 2 frascos, 3 frascos, ¿no? Por día, ¿no? Entonces, repito entonces, ¿en quiénes se da coloides? En pacientes que tienen edemas refractarios, que es todo un capítulo estudiar en relación a eso. Entonces, estos son, digamos, sintomáticos, ¿no? Yo estoy tratando de disminuir hinchazón, retención de líquido al utilizar diuréticos, ¿no? Ahora sí viene ya el tratamiento propiamente dicho del síndrome nefrótico, que en este caso está siendo producido, ¿por qué? Por cambios mínimos. ¿Cómo nosotros debemos dar el tratamiento con inmunosupresor? Habíamos dicho desde un comienzo de que estos pacientes, ¿no? Son habitualmente corticosensibles. ¿Qué cosa significa eso? Que responden espectacularmente a los corticoides, ¿ya? En un 90 a 94% responden. Así como si nosotros queremos hacer ya un poco de regla mnemotécnica, síndrome nefrótico en niños en un 90 a 94% es cambios mínimos, ¿no es cierto?
igual digo, responden, es córtico sensible estos niños a un 90-94%, a los corticoides. Y de los corticoides lo que damos es la prednisona, prednisona. Y la prednisona vamos a dar, ¿no? ¿Cuánto? 60 miligramos metro cuadrado día, ¿no? 60 miligramos metro cuadrado día. ¿Ya? Siempre cuando uno prescribe prednisona, no debe exceder de 80 miligramos por día, inclusive en adultos, ¿ah? Por si acaso. Eso tiene que tener bien en claro. Ya no se debe exceder de 80 miligramos. Entonces, nosotros le calculamos 60 miligramos por metro cuadrado. Y para, bueno, se supone que para dar esos 60 miligramos tengo que saber cuánto de superficie corporal tiene este niño, ¿no? Y yo no sé si ustedes sabrán calcular, pero hay diferentes formas de calcular la superficie corporal. Y uno de ellos es, sobre todo en niños, considerando el peso del paciente. Si ustedes están con lápiz y papel o por cualquier otro medio, podrían escribir la fórmula. La superficie corporal, sobre todo en niños, se calcula considerando el peso y la forma es la siguiente. Superficie corporal va a ser igual, ¿no?, a 4 por peso más 7, ¿no? Eso en el numerador. Y en el denominador es 90 más peso, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente, a ver, vamos a calcular así, directamente, sin estar ahí utilizando maquinitas. Si tiene 20 kilos, entonces, ¿cuánto sería la superficie corporal? A ver, Abel. ¿Está Abel atento o no? Hola, doctor. Con 20 kilogramos de peso, ¿no? Sí, sí. Paciente 20 kilos. ¿Cuál es su superficie corporal? 0.79 metros cuadrados de superficie corporal. 0 punto, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ¿no? 60 miligramos por metro cuadrado. Entonces, por un metro damos 60 miligramos. Por 0.79, ¿cuánto le corresponderá? Yo me imagino está más o menos 50, a ver si alguien lo saca por ahí, ¿no? 50 miligramos por día, ¿no? Eso le tenemos que repartir en sus comiditas al paciente, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena, ¿no es cierto? Y le damos diariamente por 4 semanas, o sea, un mes. ¿Correcto? Ah, el segundo mes, en el segundo mes le bajamos de 60 a 40 miligramos metro cuadrado diario. Pero en este caso, le damos interdiario en el segundo mes. ¿Correcto? Eso es lo que, digamos, recomiendan los protocolos, las guías de manejo para estos casos. Lo que nosotros hacemos es, damos el tercer mes más, le damos, ¿no?, un ciclo más de corticoides, en este caso de prednisona, interdiario, y con eso ya terminaría. O sea, el tratamiento completo que nosotros, ¿no es cierto?, promovemos es de 3 meses. ¿Ya? Ahora, la respuesta usualmente ya se avisora después de 15 días de haber iniciado el tratamiento. Fíjense, 15 días. O sea, un paciente que va a respondernos adecuadamente, nosotros podríamos ya decir que a 15 días, a un mes, ya empieza a responder. Y cuando decimos que empieza a responder, ¿qué cosa es lo que pasa? Empieza a disminuir la cantidad de proteinuria, mejora el edema, el paciente se empieza a deshinchar y se siente mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo al mes ya puedo decir clínicamente, solamente evaluando la respuesta, decir de que este paciente va a ir muy bien, ¿no? Eso es lo que hacemos. Ahora, si nosotros estamos dando corticoides, tenemos que tener cuidado con algunas situaciones, ¿no? Ustedes saben, los corticoides son inmunosupresores, está dentro de todo lo que significa medicación inmunosupresor, y es uno de los inmunosupresores más potentes, por si acaso. Como tal, entonces, trae una serie de complicaciones o reacciones adversas a este medicamento. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la presión, la hipertensión, ¿no? El otro, obviamente, es de que
te puede producir una infección, porque ya hemos dicho, pero si este paciente ya está inmunosuprimido por su enfermedad, más los corticoides, pues ni hablar. Entonces puede provocar cualquier infección, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que vigilar en estos pacientes, ¿no? Eh, ahora, ahora, si es córtico resistente, ¿qué hemos dicho? ¿Cuándo yo diría que es córtico resistente? Yo creo que al mes no me respondió, sigue hinchado o está peor, ¿no? Bueno, pues no me parece, pues, ¿no? Entonces ya tendría que yo estar pensando en una biopsia renal, son los córticos resistentes, ¿no? Y también tenemos que ver el problema de las recaídas. Estos niños fácilmente van a hacer recaídas. ¿Y cuando decimos que hay recaída? Cuando nuevamente el paciente empieza a perder proteínas, empieza a hincharse, ¿no? Entonces, wow, ¿qué pasó? Usualmente estos niños que están yendo muy bien, cualquier infección, una faringitis, una gripe, una infección urinaria, ¡pum!, una recaída. Entonces, cuando es recaída, ¿no? Debemos iniciarle nuevamente el esquema, así como que estaríamos empezando de nuevo. ¿Por qué pasa si hace una recaída al segundo mes? Se supone que ya le habíamos bajado la dosis, ¿no es cierto? Interdiario. Pero en este caso, por la recaída, tendríamos que volverle a iniciar el tratamiento que es de 60 miligramos, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de estos niños? Habíamos dicho que nos responden espectacularmente, ¿no? Hasta un 94%, ¿no? Nos da una respuesta, negativizando, obviamente, entonces, la proteinuria en 8 semanas. En 8 semanas ya está totalmente normal la proteína. Entonces, estos pacientes se llaman corticosensibles. O sea, de 90 a 94% son pacientes corticosensibles. Responden adecuadamente a los corticoides, ¿ya? Pero estamos diciendo, uno de los fantasmas del tratamiento en estos casos es las recaídas, ¿no? Entonces, de acuerdo a las recaídas, nosotros podemos clasificar también a estos niños, ¿no? Pacientes que no tienen recaídas, así, en los primeros 6 meses, ¿no? De iniciar el tratamiento, ¿no? En 6 meses podemos clasificar a los niños sin recaídas, pero aún así 20% pueden recaer después de 6 meses. Aún así, ¿eh? ¿Ya? Del otro es con recaída, una recaída, 40%, ¿no? Entonces, si en 6 meses recae, probablemente la probabilidad de que recaiga 40% de los niños. Y pueden hacer inclusive 2 o más recaídas. A esos niños se les llama recaedores frecuentes, o a esos pacientes, ¿no? Recaedores. ¿Qué estamos diciendo entonces? De que cuando hacen recaídas, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente empezar como en cero, ¿no? Nuevamente 60 miligramos, metros. Obviamente, tienes que tratar la causa por el cual está recayendo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de recaída? Las infecciones. Las infecciones. Y a la cabeza, las infecciones respiratorias. ¿Correcto? Eso es entonces lo que pasa con estos niños, ¿ya? Repito, entonces, podemos clasificarlo de acuerdo a las recaídas en 3 tipos, ¿no? Sin recaídas, con una recaída o 2 más recaídas. Y aún así, estos niños pueden recaer posteriormente. Entonces, si estamos diciendo que 94% responden, quiere decir entonces que 6% no responden. Entonces, a esos niños se les llama córtico o resistentes. Ya, tengo un perro terrible acá, así que no se preocupen. La bulla. Entonces, 6%, ¿no? Son córtico resistentes, ¿no? Entonces, en estos córticos resistentes tenemos que plantear otros esquemas de tratamiento. Pero ya ustedes estarán diciendo entonces a estos pacientes, ¿qué tenemos que hacerles antes de plantear otro esquema? ¿Qué tenemos que hacerle
Alexandra Quispe, ¿está despierta o no? ¿Está durmiendo todavía? Apágala. Alexandra, ¿está o no está? Presente, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, recién te has integrado, creo, ¿no? No, Pero igual. doctor, estaba en las clases. Ah, ya, correcto. Entonces estás atenta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estos 6% de niños que lamentablemente no respondieron, ¿qué Ah, cosa tenemos que hacerle? como son córtico-resistentes, doctor, se le puede hacer una biopsia, doctor. Ya, no es que se le puede, se le debería hacerle. ¿Por qué? Porque no te está respondiendo, pues. Ya, acá tienes que decir, no, pues ya no se pase. ¿Está bien? Está bien que... Wow, este perro es terrible. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerle una biopsia renal, ¿ya? Una biopsia renal, ¿no? Seguramente, como vamos a ir revisando, oye, no es pues cambios mínimos. Sí, definitivamente para mí, un niño con síndrome nefrótico debe ser, hasta que no me demuestres lo contrario, cierra los ojos y dices, es cambios mínimos. Pero, oye, le he dado un mes de tratamiento de corticoides, debería responder, no me respondió, wow, debe ser, no sé, segunda causa, síndrome nefrótico en niños. ¿Tú tienes idea? ¿Con quién he hablado? Con Indira Margaret. ¿Está Indira Margaret? Hola. ¿Está? No está, no está. Bueno, les digo entonces, la segunda causa de síndrome nefrótico en niños después de cambios mínimos es focal y segmentario, lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Entonces ustedes ya tienen que ir pensando, wow, no nos ha respondido, ya pues seguramente es focal, hay que punzarle, hay que hacerle biopsia, ¿ya? Entonces, en estos casos, cuando son corticoresistentes, ¿ya? Cuando son corticoresistentes, que es en un 6%, tenemos que plantearle otros esquemas de terapia. ¿Cuáles son? Podemos darle prednisona, lo mismo que le hemos dado, pero en este caso le vamos a incrementar, ¿qué cosa? La ciclofosfamida. Ciclofosfamida, ¿ya? 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Muy bien. La siguiente. Entonces, ese es un esquema. Ahora, cuando nosotros damos prednisona más ciclofosfamida, prednisona, ¿no? Igual, le calculamos las dosis que nosotros ya sabemos, ¿no? 60 miligramos, etcétera, ¿no? Igual, le tenemos que darle, en este caso, ya no solamente 3 meses, sino por lo menos 6 meses, ¿no? ¿No? El otro esquema para estos cambios, mire, cuando no es sensible a los corticoides, le podemos plantearle ciclofosfamida más cloramucilo, ¿no? 0.5 cloramucilo, ¿no? 0.5 miligramos por kilo día durante 8 a 10 semanas, ¿no? Esa es otra alternativa para estos cambios mínimos que no responden adecuadamente a los corticoides. Y también podemos dar la ciclosporina A. La ciclosporina es un inmunosupresor anticalcineurínico. Esta ciclosporina, a modo de comentario, ha sido una de la utilización de este medicamento ha sido una de las revoluciones en la trasplantología, ¿no? Nosotros damos inmunosupresores a los pacientes que se trasplantan para evitar el rechazo, ¿no? Así como Alejandro Fleming en el año 1928 revolucionó con los antibióticos al descubrir qué cosa descubrió Brian Kiyawaman Fleming, Alejandro Fleming. ¿Qué cosa? Penicilina, doctor. La penicilina, ¿no? Penicilina, doctor. Penicilina, correcto. Entonces, ¿revolucionó o no revolucionó los antibióticos? Claro que sí. Ahora, pues, ustedes dirán, pero penicilina en estos tiempos, pues ya